El camino de Jesús se trata de guiarnos hacia un camino crístico. Ese camino crístico tiene que ver con el crecimiento de nuestra alma y con la conexión con nuestro corazón crístico. Al momento de ser creados, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que tenemos todo el potencial espiritual para poder pulirnos, desarrollar nuestra luz interior y cultivar en esas virtudes para poder ser a imagen y semejanza de nuestra propia perfección. Esas virtudes son la compasión, la misericordia, el amor divino, la paz, la bondad, la nobleza, la confianza, la fe, la sabiduría, la inteligencia. Estamos hechos de todo eso, somos todo eso. Lo que nos falta es descubrirnos. Cuando Dios envía a Jesús, lo hace con la intención de que como humanidad recibamos la guía que necesitamos para que en esas enseñanzas encontremos las llaves y las claves hacia nuestra propia iluminación. Jesús no vino como maestro, Jesús vino como un regalo de Dios a darnos la oportunidad de ver a través del ejemplo, en su humildad, en sus actos, en su sencillez, en su rendición y en su devoción a Dios, de qué se trata el camino espiritual que nos va a llevar de regreso a nuestra fuente y a nuestro hogar. Entonces, cuando nosotros conectamos con el corazón, con el sagrado corazón de Jesús, lo que estamos haciendo es conectar con nuestro propio sagrado corazón, porque allí habitan los tesoros. Y todo lo que necesitamos saber está dentro nuestro. Lo que pasa es que cuando nosotros no buscamos determinadas verdades, esas verdades se encuentran ocultas. Y los misterios más grandes de la vida se revelan cuando nosotros, a través de nuestro estado de conciencia, tomamos la decisión de buscar esas verdades para poder cambiar nuestra vida. El amor es el único camino. Y lo que Jesús nos vino a mostrar está en sus acciones y en su ejemplo con mucha claridad. Cuando nosotros entramos en conflictos y en peleas, no estamos siguiendo el camino de Jesús, porque lo que estamos haciendo es alejarnos de la paz interior. Cuando nosotros nos alejamos de la paz interior, nos estamos alejando del camino del bien, porque entramos en un portal y en una energía que no está en la luz. Entonces nosotros, particularmente, cuando estamos ante pruebas y desafíos, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué haría Jesús en esta situación? Cuando experimentamos injusticias y suceden cosas que no esperamos y que sabemos que no están en la luz y que están mal, aprendimos con el tiempo a evitar todo tipo de conflicto y de pelea y encomendamos la situación a la justicia divina. Porque comprendemos también que es parte de lo que Jesús nos vino a enseñar. Jesús, ante la injusticia, ante el rechazo, ante la ignorancia espiritual de muchos seres que los rodeaban, Jesús no daba explicaciones. Jesús no explicaba quién era Él. No tenía que dar crédito de lo que Él era y lo que Él había venido a hacer. Él no se ocupaba de demostrar su poder. Él seguía con su camino y su enfoque estaba puesto en cumplir su misión. Él no perdía energías explicando, ni perdía energías en aquello que no iba a llevarlo a nada. Su energía estaba enfocada en su misión espiritual, en dar, en ayudar, en servir y en hacer lo que vino a hacer. Y ese es el camino del trabajador de la luz. Ese es el camino que nosotros vinimos a recorrer.
Y lleva todo un aprendizaje darse cuenta de eso, porque uno en el camino de la vida tiene que aprender a trascender su propio orgullo. Porque comúnmente como seres humanos lo que necesitamos es dar explicaciones, porque hay una parte de nosotros que es nuestro propio orgullo, que no quiere quedar mal con los demás por lo que dirán, por lo que pensarán o por cómo nos verán. Eso tiene que ver con nuestro ego. Nuestro corazón crístico siempre nos va a guiar hacia otro tipo de actitud. Nuestro corazón crístico nos va a decir, si vos estás en paz con quién sos vos, si vos sabés quién sos vos, avanzá, no te detengas, no te preocupes, porque muchas veces esas experiencias son distracciones puestas por el mal para que vos pierdas tu energía en cada una de esas batallas. Esas no son las batallas de la luz. Las batallas del camino de la luz se tratan de otra cosa. Son batallas que nos van a llevar a resultados que van a abrir caminos y que nos van a llevar hacia algo mejor. También hay que trascender nuestra soberbia, porque muchas veces nos cuesta pedir la ayuda de Dios. Queremos hacer las cosas solos y queremos salir solos adelante de los problemas. Nos cuesta aceptar y decir, Dios, necesito que me ayudes, necesito que me des fuerzas, que me muestres el camino, que abras las puertas que me lleven a generar un cambio en mi vida. Nos falta conversar con Dios. Sin embargo, hoy la tecnología nos lleva a través de las redes sociales a conversar con un montón de personas y a contar todos nuestros problemas. Y de esa manera no hay soluciones. Lo único que hacemos es revolver la basura. Y en vez de recurrir a conversar con Dios, que es quien nos quiere y nos puede ayudar, nos dedicamos a perder energía a través de la palabra con una actitud completamente infantil. Entonces, el camino se trata de ser como Jesús y de darnos cuenta que ¿qué actitud tuvo Jesús en su camino? Él se ocupó de su misión, se ocupó de lo importante. Jesús no perdía tiempo en aquellas cosas que no tenían sentido. Él prefería callar, pero es una actitud que a nosotros nos cuesta tener. ¿Por qué? Ahí entra en juego las debilidades humanas, que son esta necesidad de querer tener razón, esta necesidad de querer ganar, de querer demostrarle al otro que lo que nosotros decíamos era. Y todo eso tiene que ver con el ego, que es justamente todo lo opuesto a lo que era Jesús. Jesús es puro corazón. Y Jesús, como puro corazón crístico, nos demostró a través de los hechos de qué se trata la verdadera conexión con Dios y de qué se trata la fe. Porque Jesús depositaba su confianza en la justicia de Dios y no estaba por dentro esperando el mal del otro para que se haga justicia. Simplemente Jesús, en su sabiduría, nos demostraba que Él entendía que la propia ignorancia nos lleva a estar dominados por el mal. Por eso Él dice, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Porque en realidad lo que hace un ser humano cuando está alejado de Dios es inconscientemente depositarse en manos del mal. Y el mal lo que hace es manipularnos para crear más mal y alimentar su propio ego y su propia energía a través nuestro. La Virgen María nos demuestra con su actitud de qué se trata la fe. Ella, como madre, no renegaba con Dios por su voluntad y a veces yo veo películas de la Virgen María o cuando conecto con ella y siento cómo era ella, lo que más me sorprende es su entrega a la voluntad de Dios, ¿no? Y digo muchas veces cómo le cuesta a uno, ¿no?, aceptar la voluntad de Dios y uno reniega o porque Dios se lleva un hijo o porque Dios se lleva a un ser querido o porque Dios tomó una determinada actitud
y nos ubica ante un desafío, o uno muchas veces cree que fue la voluntad de Dios una experiencia y nunca fue la voluntad de Dios, sino que hay muchas cosas que pasan que son fruto del mal. Una guerra es fruto del mal, el hambre es fruto del mal y de la avaricia del hombre. Muchas de las cosas que nos rodean son fruto de la oscuridad. Sin embargo, muchos atribuyen a Dios esa responsabilidad. Nos cuesta ver en Dios su perfección. Y María lo que tenía era desarrollada esa visión a través de su corazón crístico. Ella confiaba en la perfección del plan de Dios y por supuesto que como madre no estaba disfrutando de todo el dolor que padeció Jesús a través de su misión. Sin embargo, ella comprendía que había un plan mayor sosteniendo eso y ella confiaba. Y en ese ejemplo yo me refugio cuando pienso en nuestros hijos, ¿no? Y digo, bueno, que sea la voluntad de Dios, porque si la Virgen María pasó cada una de esas pruebas con semejante fe y semejante confianza y semejante entrega a Dios, eso es lo que yo quiero para mi vida. Entonces, al momento de rezar siempre nuestra frase es Dios, que sea tu voluntad, porque confiamos al 100% en vos, porque todo lo que vos decidas para nuestra vida sabemos que va a ser de acuerdo a un plan superior. Y nos depositamos en manos de Dios. De esta manera evitamos estar controlados por el mal. Entonces entendemos que si algo sucede y nos puede provocar dolor, viene de Dios y no del mal. Lo cual es una diferencia porque hay muchas experiencias que los seres humanos viven que no son fruto de la sabiduría de Dios y no son fruto de un plan mayor, sino que son la intervención del mal en nuestra vida que está habilitada porque uno está alejado de Dios. Entonces lo que Jesús nos demuestra con su experiencia de vida es que el sabernos en manos de Dios no nos aísla de las dificultades, pero sin embargo nos da fuerza, nos da confianza y nos da paz interior, porque si estamos depositados en manos de Dios y algo es por un bien mayor y hay un plan detrás de eso, entonces Dios va a saber de qué manera llevar adelante esa situación. Y si eso nos provoca dolor, Dios nos va a ayudar para que ese dolor sea curado a través de su amor. Pero es nuestra fe lo que nos salva. Y es nuestra ausencia de fe lo que nos lleva al sufrimiento. En la guía que Jesús nos dejó tenemos todo lo que necesitamos para poder desarrollar ese potencial espiritual y ser a imagen y semejanza de ese corazón crístico que habita en todos nosotros, más que debemos alimentar para que pueda estar encendido y ser quien tome el mando de nuestra vida. Y que sea a partir de ese momento la llama de ese corazón crístico trayendo a nuestra vida toda la sabiduría que necesitamos como para poder trascender cada una de las pruebas con valentía, con coraje y con mucha fe. Que Dios, los ángeles y los seres de luz te bendigan, y en el próximo video vamos a hablar de la misión espiritual y de cómo la programamos antes de venir a este mundo.